abuela sangrando, mientras decía «aguanta» y descubre a su hijo en situación increíble. La lluvia caía fuerte sobre el pequeño pueblo, un torrente que no solo limpiaba la tierra, sino que a veces parecía querer llevarse el miedo. La oscuridad se había vuelto densa, como si los propios cielos supieran que esa noche sería terrible. Aurora, con su cabello plateado y un espíritu indomable, estaba allí, en la penumbra, con su corazón latiendo con fervor. Con su blusa manchada de un rojo intenso, miraba a su hijo Tomás, que corría hacia ella con una desesperación que encendía un pánico profundo en su pecho. La realidad se precipitaba. «¡Mamá!», gritó Tomás, mientras las explosiones resonaban como tambores lejanos en el fondo. La noche ya estaba marcada por el eco del enfrentamiento entre pandillas. Las balas silbaban como un coro desafinado de la muerte. Aurora se había preparado para lo peor, pero nunca imaginó que sufriría así. La herida en su costado la ardía, y el frío de la lluvia comenzaba a mezclarse con el calor de su sangre. Y aun así, con sus labios temblorosos, pronunció la única palabra que podía: «Aguanta». Su voz, un susurro cargado de amor y desesperación. Flotó en el aire como un último intento de sostenerse en la tormenta. Tomás se detuvo, sus manos temblando al abrazar a su madre herida. La revelación de su historia había sido rápida y brutal. Un encuentro con un viejo conocido había destapado la verdad. Él no era solo un joven que luchaba por alejarse del legado de caos de su familia, sino que era hijo biológico de un líder mafioso temido en toda la región. Esa noche, la lluvia traía consigo secretos, y Tomás se encontraba al borde de una elección desgarradora: seguir los pasos de su padre o romper con un ciclo de locura. Los gritos de la calle resonaban aún más. En una esquina, sombras oscurecidas por el terror se movían, gente gritando, dejando atrás el eco de su miedo. La comunidad, una vez unida por la amistad, estaba desgarrada por la violencia ante sus ojos. Tomás sintió su pecho oprimido y en ese instante supo que debía elegir. Pero, ¿cómo lo haría? Con su madre en sus brazos y la mancha de sangre brillando bajo la lluvia. Aurora, viendo la lucha interna de su hijo, sentía que el tiempo se detenía. Sus pensamientos eran un torbellino, un temor por la vida de Tomás, mientras la incertidumbre la rodeaba. La adopción que había creído salvarlo resultaba ser un hilo frágil en una red de engaños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y aunque el dolor la atravesaba, su voz resonaba con fuerza. «Eres más que el legado que te dejaron. Rompe esas cadenas». Era un momento suspendido. Tomás miraba la oscuridad que los acechaba, sin saber si podría salvar a su madre y al mismo tiempo encontrar su camino. La elección se mantenía en el aire, como una sombra. ¿Podría salir de esta noche? Sus manos apretaban la de Aurora. El latido de su corazón marcaba el compás de una decisión que aún seguía sin tomar. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Tomás sintió que el tiempo se detenía. Un turbio presente lleno de temor. La lluvia caía de manera feroz, ocultando su calidez junto a la sangre de su madre. Era un instante decisivo, y todo lo que había sabido colisionaba en su mente. «Rompe esas cadenas», resonó la voz de Aurora como un mantra. Pero justo cuando parecía aferrarse a su decisión, un estruendo profundo retumbó en el aire, como si el mismo suelo se negase a soportar el peso de su angustia. De pronto, una figura emergió entre las sombras, siluetas apenas visibles bajo la lluvia. Su vestimenta oscura y su porte imponente lo hacían casi espectral. «¡Detente, Tomás!», gritó, y su voz era como una bola de fuego que atravesaba la tormenta. Era Leo, el hermano de Aurora, alguien que había estado en el trasfondo de sus vidas, una figura misteriosa a la que pocos conocían. Tomás, incapaz de apartar la mirada, sintió una mezcla de confusión y miedo. ¿Por qué estaba allí Leo, justo en ese instante, con un tinte de urgencia palpable? No es solo la mafia lo que vas a enfrentarte. Hay algo más oscuro detrás de todo esto, continuó Leo, su voz tensa ante la tormenta. Aurora, con una mezcla de amor y pavor por su hermano, gritó: «Leo, vete, ella necesita ayuda». Pero Leo solo miró a Tomás, sus ojos cargados de secretos. «No puedes elegir lo que no entiendes. Eres parte de un juego más grande, Tomás, uno que no elegiste». La lluvia se intensificó, como si el cielo también estuviese escuchando. Tomás no sabía si creer a su tío. «¿Qué estás diciendo?», balbució, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de obtener una respuesta, el aire se rompió con el sonido de un disparo. Un grito desgarrador rasgó la noche, y el tiempo pareció congelarse. Lo que sucedió a continuación fue un caos de cuerpos en movimiento. Un hombre, vestido de negro y con una rabia desbordante en su mirada, salió de las sombras, empuñando un arma con la mano temblorosa. «¡Basta!», exigió, dirigiendo la pistola hacia Leo. «¿Y tú qué haces aquí? Siempre interfiriendo». Tomás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Quién es este?». Leo, haciendo un movimiento rápido, se interpuso entre el hombre y Tomás. «Esto no es lo que piensas», dijo, su voz tensa. «Tienes que entender, Tomás. Este es Miguel, uno de mis antiguos aliados y ahora el peor enemigo». Mientras la lluvia caía, la verdad estalló como un golpe en el estómago. Miguel no era solo un rostro oscuro. Era parte del mismo entramado del que Aurora había intentado alejar a Tomás. «Eres el hijo de un mafioso. Pero eso no es lo peor», dijo Leo, su voz temblorosa. «Tu madre nunca te lo dijo, porque ella era la líder de una facción rival. Te protegió de la verdad». Tomás, en plenos brazos de su madre y con la lluvia bañando su dolor, sintió que el mundo se le desmoronaba. Su madre, a quien había idolatrado, su figura de valentía, había estado tejiendo una red que jamás imaginó. Enfrentado a este nuevo hilo de la historia, tomaba conciencia de que no solo luchaba por su vida, sino por su familia en una guerra sin cuartel. Se produjo un silencio inquietante, justo antes de que el eco de más disparos sonara por el pueblo. La verdad era un abrazo frío que lo mantenía aprisionado. Tomás miró a su madre, ahora una figura manchada de rojo, mientras el pasado y el presente entrelazaban sus destinos. «¿Qué vas a hacer, Tomás?», susurró Aurora. «Yo no sé», fue lo único que pudo responder,
sintiendo que el peso de su decisión no solo recaía sobre él, sino sobre las vidas de todos los que amaba. La lluvia se intensificaba, y en ese cruce de caminos, con la vida de su madre en juego, Tomás se enfrentó a una elección que definiría su existencia. ¿Podría realmente enfrentar su destino? ¿O estaba destinado a seguir la sombra de aquellos que le habían precedido? La tormenta rugía con más fuerza, y el futuro parecía más incierto que nunca. Tomás miró a su madre. La lluvia aún caía con furia, y su corazón se debatía entre la lealtad y el miedo. «¿Qué vas a hacer, Tomás?», Aurora repetía, con cada palabra, un hilo más de presión sobre su pecho. El caos alrededor parecía moverse lento, pero él sentía que el tiempo se arrastraba. La verdad de su vida se desmoronaba ante sus ojos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el mismo hombre, vestido de negro, que había apuntado a Leo, pero sus ojos ahora estaban fijos en Tomás. «Eres tú», chilló. La locura en su voz era aterradora. «El hijo del monstruo». Tomás se congeló. ¿Qué quería decir con eso? El rostro de ese desconocido se transformó en una mueca de rencor y locura. «Tu papá está buscando venganza. No puedes escapar de él», gritó, mientras levantaba el arma temblorosa hacia Tomás. En ese instante, una explosión sacudió la calle. El ecosistema del miedo se desató a su alrededor. Las ventanas de las casas estallaron en 1000 fragmentos, y el sonido retumbante se sintió en todo su ser. «¡Corre!», gritó Leo empujando a Tomás hacia atrás, mientras el hombre disparaba. Las balas silbaban, y todo se volvió un caos. La adrenalina corría como un torrente. Las manos de Tomás aún sostenían a su madre, pero su instinto le decía que debían escapar. «¿Dónde está mi padre?». «Tú no eres nadie para hablarle así», le respondió Tomás, la rabia llenando su pecho. Pero al instante, un segundo disparo resonó, y sintió un grito ahogado. Cuando miró atrás, vio que Leo había caído al suelo. Una mancha de sangre se expandía rápidamente bajo su cuerpo. «¡No, Leo, no!», chilló. El mundo se volvió borroso. Aurora intentó levantarse, pero el dolor la venció. «Tomás, ve, tienes que irte», le suplicó, su voz temblando. «Te necesito». Pero él no podía dejarlo así. Jacques, el hombre de negro, se acercó. Su mirada fría llenaba la noche. «Tu madre te ha escondido la verdad. Todo este tiempo, ella estuvo en la otra parte», dijo, con una sonrisa cruel. «No eres solo un hijo ilegítimo. Ella fue la causante de todo esto». Las palabras golpearon a Tomás como un puñetazo. La revelación hizo que su mente se nublara. ¿Qué significaba eso? ¿Era su madre una traidora? No podía creerlo. Su corazón, lleno de incertidumbre, latía al límite. De pronto, algo cambió. Aurora, con su labio tembloroso, gritó: «¡No es cierto! ¡Eres más que eso! Tomás, escucha. Hay un secreto aún más grande. Tu padre no es solo un mafioso». El aire se volvió pesado con la revelación y una extraña energía oscura llenó el espacio. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mundo se desvanecía. Se dio cuenta de que Leo, su madre, y ahora la figura amenazante, tenían más que una conexión. Estaban todos atrapados en un hilo de traiciones y secretos que lo involucraban a él. Pero justo cuando pensaba que tenía una pista, la lluvia cesó. Fue un silencio ensordecedor. Todo se congeló. Los gritos se detuvieron y el eco de sus propias dudas resonó en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era su madre realmente la villana de esta historia? ¿Y si todo lo que creía
¿Era una gran mentira? Mientras su corazón tambaleaba, su mirada recorrió el horizonte oscuro. La lluvia había cesado, pero una tormenta interna estaba a punto de estallar. «¿Qué vas a hacer, Tomás?», susurró Aurora nuevamente, con una mezcla de pánico y anhelo. Él sintió el peso de la decisión en su interior, la intensidad de lo que estaba por venir. La vida de su madre pendía de un hilo, y su propia identidad se tambaleaba en la balanza. Los cuerpos a su alrededor y el pasado oscuro lo obligaban a tomar un camino. ¿Le creerá su madre o confiará en el extraño que le prometió venganza? Con un nudo en la garganta y su madre herida a sus pies, Tomás dio un paso hacia el abismo de lo desconocido. Tomás miró a su madre. La lluvia aún caía con furia, y su corazón se debatía entre la lealtad y el miedo. «¿Qué vas a hacer, Tomás?», Aurora repetía, con cada palabra un hilo más de presión sobre su pecho. El caos alrededor parecía moverse lento, pero él sentía que el tiempo se arrastraba. La verdad de su vida se desmoronaba ante sus ojos. El hombre vestido de negro, que había dejado caer esas palabras hirientes, seguía mirándolo con locura. «Tu padre está buscando venganza. No puedes escapar de él», insistía, su voz llena de un pánico casi palpable. Las manos de Tomás temblaban, atrapadas entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de proteger a su madre. De repente, un estruendo cortó el aire. Un grupo de hombres apareció detrás de Miguel, todos con armas en mano. El corazón de Tomás se hundió. «¿Qué está pasando?», pensó. Era una trampa. La oscuridad había llegado para atraparlos. «¡Tomás! ¡Aquí!», la voz de Aurora lo sacó de sus pensamientos. Se estaban acercando y ella podía ver el sufrimiento en su rostro. De pronto, una ráfaga de balas retumbó. El aire se llenó de gritos. El caos era total. Tomás, sintiendo el terror recorrer cada parte de su ser, hizo un movimiento instintivo y empujó a su madre hacia un lado. Justo en ese momento, vio algo reflejarse en la oscuridad. Un destello plateado. ¿Una navaja? Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Miguel se abalanzó hacia él. Tomás, con el corazón en la garganta, se apartó rápidamente. Pero fue demasiado tarde. En un instante sintió un corte en su brazo. Un agudo dolor le hizo gritar y la sangre comenzó a fluir. «¡No!», gritó Aurora, intentando levantarse, pero los débiles movimientos de su cuerpo no lo permitían. La imagen de su madre sufriendo, casi desvanecida, lo rompía por dentro. En ese caos, el sonido de una explosión resonó en el aire. La tierra tembló, y las luces de una casa cercana estallaron en 1000 pedazos. La noche se llenó de humo, y en ese momento de confusión, Tomás escuchó una voz familiar en medio del estruendo. «¡Alto! ¡Todos al suelo!». Era su tío Leo, cubierto de polvo y sangre, que había logrado levantarse de entre los escombros. La imagen de un hombre herido, pero luchador, llegó como un soplo de esperanza. Sin embargo, antes que Tomás pudiera acercarse a él, una sombra se acercó velozmente. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Miguel se lanzó hacia Leo, pero antes de que pudiera tocarlo, un disparo resonó y el hombre de la mafia cayó al suelo. Tomás se frose. La figura que disparó se reveló. Una mujer. «¿Quién?», murmuró, tambaleándose entre el dolor y la confusión. La mujer dio un paso adelante, su rostro pálido iluminado brevemente por las luces parpadeantes de lo que quedaba del pueblo. «Soy Valeria», dijo, su voz baja
pero firme. Y sé lo que has estado escondiendo, Aurora. El impacto de sus palabras hizo que Tomás sintiera que el aire se le escapaba. ¿Qué es lo que sabe? Exigió. Conoces. Fue la que mandó a matar a tu padre. El mundo de Tomás se oscureció. ¿Qué? La traición apenas comenzaba a lanzar sus garras. La lluvia parecía suspenderse, mientras su mente trataba de hacer sentido de estas revelaciones. No podía ser verdad. La mujer que había amado y quien lo había protegido le había ocultado algo tan monstruoso. Valeria continuó, entre lágrimas y furia. Ella te ha mantenido a salvo de un legado que podría haberte destruido. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Tomás sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá?, balbuceó, con el dolor taladrando en su pecho. La mirada de Aurora le dijo todo. Estaba rota, pero aún había más. En momentos como este, las decisiones no son simples. Podía seguir confiando en su madre. ¿Era ella realmente la villana? La noche no parecía tener fin, y el futuro estaba envuelto en sombras más que nunca. ¿Qué haría? ¿En quién podría confiar? Con el eco de esos secretos vibrando en su mente y el peligro acechando aún, Tomás giró la vista hacia la oscuridad. Estaba realmente preparado para enfrentar toda la verdad que quedaba por descubrir. Tomás miró a su madre. La lluvia aún caía con furia, y su corazón se debatía entre la lealtad y el miedo. ¿Qué vas a hacer, Tomás?, Aurora repetía con cada palabra un hilo más de presión sobre su pecho. El caos alrededor parecía moverse lento, pero él sentía que el tiempo se arrastraba. La verdad de su vida se desmoronaba ante sus ojos. El hombre vestido de negro, que había dejado caer esas palabras hirientes, seguía mirándolo con locura. Tu padre está buscando venganza. No puedes escapar de él, insistía, su voz llena de un pánico casi palpable. Las manos de Tomás temblaban, atrapadas entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de proteger a su madre. De repente, un estruendo cortó el aire. Un grupo de hombres apareció detrás de Miguel, todos con armas en mano. El corazón de Tomás se hundió. ¿Qué está pasando?, pensó. Era una trampa. La oscuridad había llegado para atraparlos. Toma. Aquí, la voz de Aurora lo sacó de sus pensamientos. Se estaban acercando y ella podía ver el sufrimiento en su rostro. De pronto, una ráfaga de balas retumbó. El aire se llenó de gritos. El caos era total. Tomás, sintiendo el terror recorrer cada parte de su ser, hizo un movimiento instintivo y empujó a su madre hacia un lado. Justo en ese momento vio algo reflejarse en la oscuridad. Un destello plateado. ¿Una navaja? Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Miguel se abalanzó hacia él. Tomás, con el corazón en la garganta, se apartó rápidamente, pero fue demasiado tarde. En un instante sintió un corte en su brazo. Un agudo dolor le hizo gritar, y la sangre comenzó a fluir. ¡No!, gritó Aurora, intentando levantarse, pero los débiles movimientos de su cuerpo no lo permitían. La imagen de su madre sufriendo, casi desvanecida, lo rompía por dentro. La noche parecía adueñarse de ellos. Entonces, un destello de esperanza brilló cuando Leo, cubierto de polvo y sangre, logró levantarse de entre los escombros. Pero antes que Tomás pudiera acercarse a él, un sonido atronador estalló. Todo se congeló. La tierra tembló. La lluvia dejó de caer. El aire se tornó denso y pesado. Pero lo que sucedió a continuación los dejó helados. Un hombre, de pie en la oscuridad, alzó una mano.
y una explosión de luz blanca iluminó el lugar. Tomás entrecerró los ojos. Era como si, el mismo día, hubiera decidido gritarles que algo grande venía. «¡Mamá!», gritó Tomás a Aurora, pero su voz se perdió en el eco de la detonación. La figura del hombre se hizo más nítida. Era un rostro familiar, pero también completamente desconocido. «Soy tu padre, Tomás», exclamó, y el mundo de Tomás se desmoronó de nuevo. Las palabras retumbaron en su cabeza. «¿Qué?». Todo se detuvo. Su madre miró a ese hombre con los ojos llenos de horror. Y algo en su expresión hizo que las piezas comenzaran a encajar. «No puede ser». «¿Tú?», balbuceó, su voz frágil, casi un susurro. «Te he estado buscando», dijo él, la ira mezclándose con el amor en su mirada. «He venido a traer justicia. El ciclo debe terminar». Tomás sintió que el tiempo se arrastraba. Su mente estallaba de confusión. Las revelaciones se apilaban y el aire se cargaba de secretos ocultos. Pero entonces, el hombre de negro, ahora identificado como su padre, hizo un gesto y una lluvia de balas cayó de nuevo. Era un ataque, pero no hacia él. Era hacia Aurora. «¡No!», gritó Tomás, lanzándose hacia su madre. Pero ya era demasiado tarde. Las balas atravesaron el cuerpo de Aurora, y su grito se apagó en el aire. El horror encapsuló a Tomás. El caos se volvió silencio. La imagen de su madre, manchada de sangre, se grabó en su mente. Su mirada apagada decía más que 1000 palabras. El mundo había perdido su significado. Su madre, su única razón, caía en el suelo. Las palabras de su padre resonaban con un eco desgarrador. «Es hora de romper el ciclo». Un torrente de emociones lo abrumó. Vidrio roto, fragmentos de una vida, y la verdad surgía como un monstruo de la oscuridad. Era un legado de traición y redención, y ahora se hallaba en medio de una batalla que nunca eligió. Tomás, con lágrimas en los ojos, volvió a mirar a su padre. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto?». El grito se escapó con el viento, cargado de dolor y confusión, mientras su madre yacía en sus brazos, y el futuro se oscurecía aún más. El legado se tambaleaba en un abismo desconocido, y mientras el eco de las balas resonaba en la distancia, Tomás entendió que la verdad aún tenía sus garras afiladas. Todo lo que había aprendido estaba siendo retado de la manera más cruel y devastadora. ¿Era su madre una villana? ¿O había sido un objetivo todo el tiempo? La lluvia volvió de nuevo, como si el cielo llorara junto a él, y la tormenta oscura lo arrastraba hacia un destino incierto. Tomás miraba a su madre. El mundo a su alrededor se estaba desmoronando. La lluvia había dejado tras de sí un aire helado y pesado. Su madre, Aurora, yacía allí, con una mirada apagada. La última chispa de vida en sus ojos se extinguía mientras la sangre empapaba el suelo. No, era lo único que podía articular. «No, no, no». Sentía su corazón latir velozmente, casi como si no quisiera aceptar la realidad. Aurora ya no podía responderle. Su boca se movía, pero solo se escapaban susurros incoherentes. Cada segundo que pasaba era como una eternidad, y en ese mismo instante todo se desmoronaba alrededor de él. «¡Mira lo que has hecho!», gritó Miguel, el hombre que se presentó como su padre. Pero Tomás apenas le prestaba atención. La angustia lo envolvía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podría ser real aquello que estaba viviendo? Pero la noche
tenía más sorpresas en su guión macabro. Tomás sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda cuando la figura de Valeria se movió hacia adelante. La mujer, con su expresión de furia y tristeza, dirigió una mirada peligrosa hacia Miguel. No todo es tu culpa. Aurora fue una parte esencial en todo esto. Pero no fue la única, dijo, y en sus palabras había una verdad que retumbaba. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Tomás, casi sin aliento. Era como si el suelo se moviera nuevamente. La lluvia repiqueteaba, pero su mente estaba en un silencio absoluto. No podía imaginar que su madre realmente tuviera algo que ver con la traición. Valeria miró a Aurora, y fue entonces cuando el caos se tornó en calidez. Aurora estuvo metida en algo mucho más grande de lo que pensabas. Algo que viene desde generaciones. No solo estaba en el juego de la mafia, Tomás, era parte de una guerra entre familias. Tomás sintió el aire cortarse. ¿Una guerra entre familias? La culpa, la traición, el rencor. Todo ese tiempo, su vida había estado entrelazada con secretos que lo envolvían como una malla casi invisible. Entonces, en un giro de la narrativa, una antorcha de luces brillantes iluminó el barrio en el que estaban. Los coches de patrulla, las sirenas resonando como un coro aterrador, hicieron su aparición. «¿Qué pasa?», murmuró Tomás, intentando ver a través del velo de confusión que lo rodeaba. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, varios hombres armados, no solo de la mafia, sino también de la policía, comenzaron a rodear la escena. Un oficial, saltando de un coche, gritó: «¡Pongan las manos arriba! ¡Esto es un arresto!». La tensión se coció. Todo lo que había creído estaba al borde de la ruptura total. «¡No!», gritó Miguel, moviéndose rápidamente para proteger a Tomás. Pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria se lanzó hacia él, y en un giro inesperado, ella disparó. ¡Bang! El sonido resonó en la noche como un trueno, y Miguel cayó al suelo. Tomás sintió que el mundo se volvía oscuro. ¿Por qué? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Las luces brillantes de la policía bañaban la escena, chisporroteando como estrellas apagadas en un cielo oscuro. «Mamá», susurró, sintiendo que su cuerpo se entumecía. Valeria, ahora al borde de lo que pareciera una locura, se acercó a él, su expresión cargada de anhelo y emoción. «Tomás, hay una verdad más grande, una secuela que podría cambiarlo todo. Tu madre y tu padre estaban involucrados en una conspiración, y esto apenas es el principio». Las palabras chocaron con la mente de Tomás como un martillo. La revelación ponía en jaque todo lo que había creído. La verdad se estaba desbordando. Todo giraba en torno a él, y el futuro se convertía en un abismo. «¿Por qué la policía está aquí? ¿Qué hay de la familia?», preguntó, tratando de asimilar la tormenta de emociones. Pero la lluvia retomó su caída ferozmente, como si el cielo llorara lo que él aún no entendía. Los policías se acercaban, y una parte del corazón de Tomás sentía su propio temor. Pero otra parte, una que empezaba a despertar junto con la rabia, quería que se desvelara todo. «¿A dónde vamos a ir ahora?», preguntó, con el eco de tanta confusión resonando en su pecho. Mientras los gritos se repetían y era empujado hacia el centro del caos, Tomás supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Su mente giraba con las incógnitas.
¿Qué iba a hacer ahora? Y más importante, dejado tras de sí un aire helado y pesado. Su madre, Aurora, yacía con los ojos entreabiertos. La última chispa de vida se apagaba, mientras la sangre empapaba el suelo. No, fue lo único que pudo articular. No, no, no. Sentía su corazón latir velozmente, como si estuviera intentando escapar de la cruda verdad. Aurora ya no podía responder. Su boca se movía, pero solo se escapaban susurros incoherentes. Tomás sintió que el tiempo se detenía. Era una eternidad en la que su mundo se desmoronaba. Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Era Miguel, su padre, quien había revelado su identidad. «¡Mira lo que has hecho!», gritó, pero Tomás apenas le prestaba atención. El horror lo envolvía. ¿Cómo había llegado a esto? Su madre yacía aún en el suelo, completamente vulnerable. La tensión aumentaba. Valeria, con una mirada decidida, se acercó. «No todo es tu culpa. Aurora fue una parte esencial de esto, pero no fue la única», dijo. Tomás se sintió perdido entre esos ecos de traiciones y secretos. «¿Por qué la policía está aquí? ¿Qué hay de la familia?», preguntó, sintiendo una herida profunda en su pecho. Pero antes que alguien pudiera responder, un estruendo resonó y cuerpos de policías comenzaron a aparecer, rodeándolos. «¡Pongan las manos arriba! ¡Esto es un arresto!», los gritos resonaron, junto con el sonido de sirenas, llenando el aire de una tensión palpable. «¡No!», gritó Miguel, intentando proteger a Tomás. Las luces brillantes de los coches de policía iluminaban la escena y la confusión crecía. Todo se sentía como un sueño oscuro. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, como si el cielo llorara junto a él. Valeria miró a Tomás con determinación. «Tu madre sabía más de lo que creyó. Debes escucharme», dijo. «Hay secretos que no te han contado. Cómo te han criado. La verdad va más allá de la mafia. Esto es una guerra de familias». Los policías se acercaban, sus armas listas. «Fuera de aquí, todos», decía uno. Su mirada era de firmeza, pero lo que Valeria dijo estaba calando en la mente de Tomás. «¿En serio, mi madre? ¿Qué sabías, mamá?», se preguntó mientras la realidad se iba desmoronando. De repente la situación dio un giro inesperado. En medio del caos, la figura de un hombre apareció, iluminada por la luz de los faros. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que parecía flotar en el aire. Su rostro era un enigma, pero lo que hizo casi lo dejó anonadado. Se dio la vuelta y de su chaqueta sacó un dispositivo de control que empezó a hacer un ruido extraño, como el pitido de una alarma. «¡Todos al suelo! ¡Ahora mismo!», gritó el extraño, pero la voz era familiar. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puede ser», murmuró. La figura se volvió y, para su sorpresa, reconoció el rostro. Era su hermano gemelo, Lucas, a quien nunca conoció. «He estado buscando», dijo Lucas, y la confusión se apoderó de él. «Ellos no se atreverán a matarte, Tomás. Pero tenemos que irnos. Ahora». El tiempo pareció congelarse. Lucas, su hermano, que había creído que no existía. ¿Y si todo lo que pensó sobre su familia no era verdad? ¿La traición y las decisiones no eran solo de Aurora? «¿Tú eres mi hermano?», preguntó Tomás, tambaleándose, casi sin poder asimilar la revelación. Las palabras de Valeria se desvanecieron en su mente, mientras todo giraba a su alrededor. Las sirenas seguían sonando. El caos era inminente. Justo cuando pensaba que debía elegir entre su madre y su padre, descubrí que había un nuevo jugador en el tablero. «Tomás, ven conmigo»,
Hay muchas cosas que debes entender. Lucas alargó su mano y la lluvia continuaba cayendo, mientras el futuro se tornaba más incierto que nunca. La elección que ahora tenía frente a él parecía abrumadora. ¿Debía seguir a un hermano desconocido en medio de esta locura? ¿O quedarse con los recuerdos de su madre? Su mente estaba llena de dudas. ¿Quién era su verdadero enemigo? La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor. Tomás miraba a su hermano Lucas, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Todo sucedía tan rápido. Su corazón latía con fuerza. ¿Eres tú?, preguntó. La voz le salía temblorosa, llena de incredulidad. La lluvia seguía cayendo y el ruido de las sirenas parecía que se metía dentro de su cabeza. Los policías llegaban rápido, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria chilló. «Tomás, ven aquí, no te acerques a él». Lucas extendió su mano, pero Tomás no sabía a quién podía confiar ahora. La palabra familia ya no significaba lo mismo. Su mundo se tambaleaba. «¿Qué haces aquí, Lucas? ¿Por qué ahora?», preguntó Tomás, sintiendo que los ojos de todos estaban sobre él. La confusión se apoderaba de él, mientras que su madre yacía herida en el suelo. La agonía lo invadía. «Por favor, escúchame», dijo Lucas, con una urgencia palpable en su voz. «He venido a salvarte. No dejes que ellos te atrapen». Las palabras salieron como un eco de esperanza, pero había algo inquietante en su mirada. La lluvia golpeaba como si el cielo supiera que todo estaba a punto de estallar. Los gritos de los policías resonaban y Tomás sintió una presión en su pecho. La vida de su madre pendía de un hilo. Valeria, al ver la incertidumbre en los ojos de Tomás, gritó: «No les creas, están al servicio de la mafia, están aquí para atarte a este horror». Eso hizo que Tomás retrocediera. Miró a su madre, quien apenas podía mantenerse con vida, y vio la luz en sus ojos apagándose lentamente. Cada segundo contaba. «Tomás, tenemos que salir de aquí». La voz de Lucas lo trajo de vuelta a la realidad. La explosión de la verdad lo atrapó en su propio tormento. «¿Pero quién eres realmente?», cuestionó, sintiendo la rabia y la confusión mezclándose en su interior. Lucas tomó aire, preparándose para hablar, pero en ese instante todo se volvió un caos. Una serie de disparos resonaron y un dedo nervioso apretó el gatillo, y de pronto todo era un mar de cuerpos en movimiento. La gente gritaba, las sirenas y las balas se entrelazaban en el aire. Tomás sintió que el terror lo envolvía. «¡Corre!», gritó Lucas, arrastrando a Tomás por la mano hacia un callejón que se abría a su lado. Mientras corrían, el sonido a sus espaldas era un eco de todo lo que había perdido. Tomás no quería mirar atrás. La lluvia se mezclaba con su sudor y lágrimas. «Tienes que dejar de pensar en tu madre. ¡Es por tu vida!». Lucas jadeaba mientras los pasos de los hombres armados resonaban cada vez más cerca. Pero Tomás no podía dejar de pensar en Aurora, en lo que había hecho por él. «Ella siempre me cuidó. ¿Por qué mentiría sobre todo esto?». Lucas, atrapado en su propio miedo, respondía: «No tienes idea de lo que ha estado haciendo. Cada decisión que ha tomado ha sido para protegerte». Sus palabras chocaban en la cabeza de Tomás, mientras un grito desgarrador lo sacudía. Era Valeria, y de pronto el ruido se detuvo. «Valeria», gritó Tomás, al darse cuenta de que en medio del caos ella había caído al suelo, inmóvil.
Observó cómo la lluvia se teñía de rojo a su alrededor y el horror se materializaba en una claridad repentina. Valeria había sido la clave y ahora su vida estaba en la balanza. ¿Por qué? Musitó Tomás, pero en ese momento una sombra surgió detrás de él y el mundo se detuvo. Era su madre, Aurora, de pie. A pesar de su estado crítico, Tomás susurró, su voz temblorosa y llena de amor a la vez. Tomás la miró, los ojos llenos de preguntas. Él no es tu enemigo, pero la verdad va más allá de lo que imaginas, continuó Aurora, mientras la lluvia recia. Antes de que pudiera profundizar, el cielo se iluminó con un destello de luz, un fogonazo perturbador y una explosión tremenda sacudió el lugar. Todo se volvió oscuro. Cuando la luz regresó, Tomás se encontró en medio de un escenario devastador. Apuntó a su madre y la verdad estalló. La imagen de Aurora, herida, era brutal, pero ahora había otra verdad esperando a ser revelada. ¿Quién realmente estaba en peligro? Aurora había sido su madre. Pero lo que Lucas había mencionado la convertía en parte de algo más grande y muy oscuro. «¡No, mami!», gritó Tomás, sintiendo que todo se desmoronaba una vez más. La confusión lo envolvía. ¿Qué iba a hacer ahora? Todo giraba en torno a él. Lucas, Valeria, Aurora. La familia ya no era lo que parecía. ¿Podría siquiera confiar en sus propios recuerdos? Fue solo un instante, y de repente la escena colapsó, llevándose consigo todo lo que Tomás había conocido. La tormenta se apoderaba de su futuro, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué más había en la verdad que lo unía a ellos? Tomás miraba a su madre. La escena era un caos. La lluvia caía con fuerza, cada gota pareciendo convertirse en un lamento por lo que estaba por suceder, temblorosa, resonando en el aire pesado. «¡No te vayas!». Pero no había respuesta. Aurora luchaba por mantener los ojos abiertos. Su aliento se volvía cada vez más frágil. A su alrededor el caos crecía. Lucas, su hermano, extendía la mano, pero Tomás estaba atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de ayudar a su madre. La angustia palpitaba en su pecho. «¿Qué hago?», pensó, sintiendo el mundo desmoronarse. Toda la verdad sobre su familia empezaba a encajar, pero aún no lograba entenderla del todo. Justo cuando se giró, un grito desgarrador cortó el aire. Valeria cayó al suelo, un destello de sangre en su blusa blanca. La escena se tornó aún más oscura. «¡No, Valeria, no!», gritó Tomás. Y el eco de su voz resonó como un lamento de desesperación. Lucas, sin dudarlo, comenzó a correr hacia ella, pero en un instante un hombre encapuchado apareció de la nada. Con un arma en la mano, miró a Lucas y disparó. El tiempo se detuvo. Un estruendo resonó en el aire y el sonido de las balas llenó el espacio. Tomás sintió que le arrancaban el corazón. Lucas, su hermano, cayó de rodillas, tocándose el abdomen, la sangre manando de su cuerpo. «Lucas», gritó Tomás, mientras su mundo se desmoronaba aún más. El caos reinaba. La lluvia no solo caía, sino que parecía llorar junto a él. En su mente todo se desdibujaba. «Tienes que irte, Tomás», susurró Lucas, con dificultad, su rostro pálido y lleno de dolor. «No puedo dejarte aquí». La angustia lo invadía, una marea de emociones que casi lo ahoga. Valeria y Lucas caían, y la vida de su madre pendía de un hilo. Se sintió atrapado en una trampa mortal,
incapaz de hacer nada. ¿Por qué está sucediendo esto?, preguntó al aire. Cada palabra se sentía como un grito sordo. Se giró hacia su madre y le vio una lágrima en el rostro. Era un reflejo de su propio sufrimiento. Entonces, un destello cruzó su mente. ¿Por qué estaba todo esto sucediendo? ¿Quién es realmente mi padre? ¿Quiénes son mis enemigos? Los relatos de su madre sobre protegerlo parecían irse al garete. La confusión lo invadía y su mente proyectaba imágenes de traición y secretos. Un hombre, que parecía salido de la oscuridad, se acercó a ellos. «Temía que acabaría así», dijo, su voz grave resonando. Era un viejo conocido de su madre. «Tomás, soy yo, Roque, tu abuelo». El mundo de Tomás se detuvo. ¿Qué? Una parte de su mente se resistía a aceptar la revelación. No podía ser. ¿Tú, mi abuelo? Las palabras de Roque llevaban consigo un peso enorme. La herencia de odio, violencia y traición. Todo concentrado en un hombre que ahora se presentaba como un salvador. ¿Sabes lo que es ser parte de esta familia? Ahora el ciclo debe romperse, dijo Roque, señalando a Aurora caía, arrastrando a su hijo al abismo. Tomás sentía que el aire se le escapaba. «No, esto no es real», gritándose hacia atrás, tratando de construir una barricada entre él y la verdad que lo aplastaba. Pero justo en ese instante un segundo disparo resonó. Todo se volvió un caos. Todo lo que había creído, las conexiones familiares y el amor, se desvanecieron como sombras en la tormenta. Miraba a su madre, a Lucas y a Valeria. Todo giraba en torno a una única pregunta: ¿quién realmente era él? Y así, bajo la lluvia, en ese instante de horror, la verdad latía como una herida abierta, un misterio sin resolver. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Y qué haría ahora? Las sombras de su pasado lo persiguieron y el futuro se tornó incierto. Tomás se arrodilló, el torrente de la lluvia lavando el horror de sus decisiones, mientras miraba a su madre, Aurora, yaciendo inerte sobre el suelo empapado de rojo. La tormenta desdibujaba su visión, pero el dolor era vívido, penetrante. Había gritos, caos, y la imagen de su hermano Lucas, caído, alimentaba su angustia. «Lucas», el silencio que siguió, era abrumador. Su hermano, Lucas, se arrodilla. La esperanza que había aparecido de la nada ahora yacía inmóvil, la vida resbalándose de su cuerpo. Las carcajadas de la traición, el eco de las balas que traspasaron su familia, resonaban en su mente. ¿Cómo pudimos llegar a esto? La figura de Roque se mantenía, firme y amenazante. Todo tiene un precio, Tomás. Tu madre creía que podía romper el ciclo, pero no hay salida sin costo, dijo, su voz grave resonando como un trueno en medio de la tormenta. Tomás sintió su pecho oprimido. Ella solo quería protegerme. Las palabras le salían entrecortadas. Cada susurro, cada lágrima que caía, sumaba al peso de su dolor. Eras tú quien estaba detrás de todo este tiempo. Los policías comenzaron a rodear la escena. «Suelten las armas. Todos al suelo», gritaron, pero nadie prestó atención. En ese instante, una ráfaga de disparos resonó, despertando a la comunidad de su letargo, como si la violencia reclamara sus derechos una vez más. Las balas caían, y el eco de la traición reverberaba en cada rincón del pueblo. En un acto instintivo, Tomás se levantó, buscando alguna señal, alguna salida del abismo en el que estaba siendo arrastrado.
No voy a dejar que esto termine así, rugió, mirando a su madre. Aurora aún respiraba. Su pecho se elevaba lentamente. Pero no había tiempo. Tienes que irte. Esto no es tu batalla. Aurora apenas podía hablar. Sus palabras temblorosas hablaban del amor que aún sentía por él. Pero el juego del destino estaba decidido, y Tomás sintió que las cadenas de su pasado comenzaron a romperse. Si es guerra lo que quieren, guerra tendrán, murmuró, recogiendo el valor del amor de su madre. Ya no era solo. Su vida era la vida de su familia, su futuro. Tomás, lleno de un coraje visceral, miró a Lucas y a Valeria y les gritó: «Levántense, esto no termina aquí». Con cada palabra, el tiempo parecía ralentizarse. La lluvia cesó abruptamente, permitiendo que un rayo de luz atravesara las nubes. Era una señal, una última oportunidad. Se lanzó hacia el rostro del hombre que había definido su vida, Roque, y con una determinación firme unió a los fragmentos de su historia. No permitiré que el legado de dolor continúe. Hoy se rompe el ciclo. Con ese grito, el caos se volvió un eco distante. Las balas se detuvieron, las figuras caídas y las sombras acechadoras se disiparon en un instante. Tomás se enfrentó a su abuelo y con una mirada intensa dejó caer las últimas palabras que sellarían su destino. «No serás el autor de mi historia, voy a escribirla yo». El aire se llenó de una calma resplandeciente, como si la luz misma estuviera dispuesta a redimirles. Aurora sonrió débilmente, mientras las luces del pueblo iluminaban el camino a seguir. Juntos se levantarían, aunque el dolor persistiera. El ciclo estaba roto. Las sombras se desvanecerían. Tomás, todavía temblando, pero decidido, echó un último vistazo a su madre y a su hermano, y se dio cuenta de que a pesar de la noche oscura, había una luz esperándolos. Este es el final de una historia, pero el comienzo de otra, pronunció, mientras las sirenas se desvanecían en la distancia. Sus pasos resonaban en el camino hacia la redención. La familia, aunque marcada por el dolor, continuaría. Pero antes de que termine este viaje emocionante, tú, que has vivido cada momento, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Demuestra que eres un verdadero fan y forma parte de esta increíble comunidad.